O sea, la pérdida de sustancia puede originarse desde el momento que se produce la herida o posterior a que se produjo la herida. ¿Por qué? Porque se puede originar que una herida no es bien tratada, está muy infectada, por ejemplo una gangrena, avanza y se pierde. Hay que sacar todo ese tejido. Entonces hay una solución de continuidad con pérdida de sustancia diferente. ¿Entienden? Entonces es una herida. Una herida muchas veces se clasifica en diferentes maneras, ¿no? Pero lo más importante clínicamente en todo tipo de heridas es el síntoma cardinal, que es el dolor. ¿Qué herida no duele? Toda herida duele. Duelen algunas más, otras menos. Pero el dolor es el síntoma más importante. ¿Por qué? Porque puede variar en sus diferentes características. Depende dónde haya sido producida la herida. Por ejemplo, me produzco una herida en la región perineal, es diferente que me produzca una herida en el brazo. Me duele más acá que acá. ¿Por qué? Por la inervación de la región. Dependiendo entonces de la inervación de la región anatómica donde se haya producido la herida, el dolor puede ser mayor o puede ser menor. También el dolor depende del tipo de herida. Una herida hecha por hoja de afeitar, gilet, duele menos que una herida producida por una comba. Agarran una comba y me tiran en el brazo, eso sí duele rico, ¿no es cierto? Entonces son dos tipos de herida que tienen dolores diferentes, tipo, naturaleza de la herida. ¿Ok? Velocidad en función de la fuerza viva, claro, obviamente. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que puede ser la herida producida por proyectil. ¿Me dan cuenta? Si a mí me disparan de acá a 5 metros, tengo una herida, orificio de entrada y un orificio de salida, que me va a doler poco. Pero si a mí me atacan con un arma blanca y me acuchillan, eso sí me va a doler más, obviamente. Entonces, por eso depende de la velocidad ejercida en el momento en que se produce la herida. Entonces, el dolor varía. Y finalmente, del estado psíquico de cada paciente. Hay personas pues, que tienen un umbral muy alto del dolor. Me picó una hormiguita, empiezan a llorar, ¿no es cierto? Entonces, no, pues. En cambio hay gente pues, que por más que le tira con comba, no se queja, ¿no es cierto? No pasa nada. Entonces, sucede. ¿Okay? Entonces ese es el dolor. ¿Qué otra característica importante hay que consignar en una historia clínica cuando se trata de una herida? Cuando se trata de una herida hay que ver la solución de continuidad y sobre todo al ver la herida, ver la separación de los bordes. Hay unas heridas, por ejemplo las heridas incisas, que son usadas con objetos cortantes, tienen los bordes muy juntitos, muy cerquitas. ¿Okay? En cambio, otras heridas producidas por voladora, por ejemplo, esos aparatos que usan los carpinteros, son fractuosos, totalmente. Entonces los bordes están totalmente separados, hay pérdida de sustancia. ¿Ya? Entonces a eso se refiere la solución de continuidad. La exploración de la herida es importante. La hemorragia, toda herida sangra, por supuesto, una sangra más que otras. Y es importante consignar qué tipo de hemorragia es. Porque puede ser hemorragia venosa, nomás está sangrando una vena que está por ahí. No, una vena. Entonces comprimen y para el sangrado. Pero puede ser también una arteria, sangrado arterial ya chisguetea. Entonces ahí hay que hacer la hemostasia. Para eso es importante consignar en la historia qué tipo de hemorragia. Por eso ponen ahí sangrado activo, dice. Sangrado activo, ¿qué implica? Que cuando llegó la paciente a la emergencia estaba sangrando, pues. Pero otras veces llega a la emergencia y estaba ya seca la herida. Me produjo esta herida ayer en la noche. Los pacientes vienen así, entonces ya vienen sin sangrado. Y finalmente la separación de los bordes para ver la pérdida de sustancia. Todas esas características se tienen que consignar en la historia clínica de un paciente con heridas. Hay diferentes clasificaciones de las heridas, traumáticas, quirúrgicas. Hay clasificación de la herida quirúrgica como heridas agudas o heridas crónicas. Sí. Por ejemplo,
Las heridas agudas son aquellos pacientes operados. Me operaron anoche. ¿De qué? De una apendicectomía y me hicieron una incisión de Marburg. Ya, esa es una herida aguda. De incisión producida por una intervención quirúrgica. Pero también hay heridas crónicas. Claro, por ejemplo, una escara. Es una herida, ¿no?, que presenta generalmente una paciente postrada, ¿no?, que no se moviliza. Esa es una herida crónica. No quirúrgicas también las hay, igual. Por ejemplo, dentro de las no quirúrgicas tenemos las varices, las úlceras varicosas. Son heridas crónicas, no quirúrgicas. ¿Okay? O las quemaduras, son heridas no quirúrgicas agudas. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de lesión, se van a clasificar de esta manera, quirúrgicas y no quirúrgicas. También se pueden clasificar de acuerdo a su profundidad. Hay heridas superficiales, de grosor parcial, de grosor total. Superficiales comprometen la epidermis, nada más. ¿Ya? En cambio, las de grosor parcial ya ingresan al celular subcutáneo. Y las de grosor total ya ingresan hasta la capa muscular. Estas son las de grosor parcial, epidermis, ¿ven? Lesiones que comprometen debajo de la piel, el celular subcutáneo, ¿okay? Ahí tienen los desgarros, las lesiones por fricción, las úlceras por presión, que también pueden ser las leves, sobre todo las iniciales, o las quemaduras. Y las de grosor total, aquellas que ya comprometen todos los planos, tejido adiposo, tejido muscular, hasta el hueso se va. ¿Okay? Entonces estas son una de las clasificaciones de las heridas. Las heridas quirúrgicas se clasifican a su vez en tres tipos. La clasificación ISO. Esta clasificación ISO, llamadas también de infección del sitio operatorio, pueden ser ISO superficial, compromiso solo de piel y celular subcutáneo, ISO profundo, hasta la fascia, con neurosis, músculo y órgano espacio cuando ya ingresa cabeza. ¿Okay? Eso solamente esta clasificación para heridas quirúrgicas, nada más. Escuchen bien. Ahora, por el mecanismo de producción podemos tener heridas cortantes, como ya les mencioné, producidas por objetos punzocortantes, heridas contusas, cuando golpean a uno se produce una contusión y por ende una hemorragia debajo de la piel, herida contuso-cortante, a la vez las dos cosas, una combinación, y heridas perforantes, aquellas heridas producidas por arma blanca. Eso es por el mecanismo de producción. Ahí tienen heridas cortantes, también llamadas incisas. Miren cómo los bordes están cerca, ¿ven? En este tipo de heridas, los bordes están no tan alejados. ¿Okay? Heridas cortantes. Luego tenemos heridas contusas, ahí tienen una contusión grandaza, ¿no? Con hemorragia, con hematomas sobre todo. Heridas contuso-cortantes, ahí las tienen, por ejemplo, ¿no? A la vez que ha habido contusión, también hay corte. Es el caso, pues, de los golpes en la cabeza, es aquellos que se caen, ¿no? Realmente son viejitos, ¿no? Se caen y se golpean la cabeza y tienen unas heridas grandotas en el cuero cabelludo. Entonces, esas heridas son a la vez contusas y también cortantes, ¿no? Son heridas contuso-cortantes. Son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque sangran mucho, sangran bastante. El sangrado no solamente se ve, se exterioriza, sino también se puede visualizar a través de los planos superficiales. Puede haber un sangrado grande por debajo de la piel. ¿Okay? Estas son las heridas penetrantes, heridas producidas por objetos punzopenetrantes. ¿Okay? Por el grado de contaminación también se clasifican las heridas. Heridas limpias, heridas limpias contaminadas y heridas sucias. Las heridas limpias son aquellas que se producen en un ambiente aséptico, por ejemplo en un quirófano, ¿cierto? Entonces en un quirófano yo hago una colecistectomía, entonces hago incisión de Kocher, subcostal derecha, es una herida limpia. Y no tengo ninguna complicación en el acto operatorio. Perfecto. Herida limpia. Herida limpia contaminada.
estoy haciendo mi colecistectomía, pero por ahí se me fue el bisturí o la tijera de Metzebaum y le hice un hueco a la vesícula y se salieron los cálculos, la bilis se contaminó. Entonces ya pasa a ser una herida líquida. Lo mismo sucede en todo tipo de cirugías, no solamente del tubo digestivo, también del tracto urinario, también del tracto respiratorio, puede producirse este tipo de limpias contaminadas. Heridas contaminadas, aquellas ya que no se han producido en un ambiente aséptico, son heridas que generalmente se producen en forma intempestiva, inesperada, ¿no? Por ejemplo, estoy caminando en la playa descalzo y hay un clavo y me pinché con el clavo, ¿cierto? Entonces ya es una herida contaminada con material no estéril, ¿ok? Y una herida sucia ya es el extremo, pues, ¿no? O sea, es una herida que generalmente tiene secreción purulenta o de otro tipo también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cirugía, podemos tener heridas que han sido operados pacientes por peritonitis fecal, ¿no? Y se infecta la herida operatoria y sale también la secreción fecaloidea por la herida operatoria. Entonces ya esa es una herida sucia. O una fístula también corresponde a una herida sucia. La fístula enterocutánea o estercorácea son fístulas cochinas, son fístulas sucias. Entonces es una herida quirúrgica. Pero también pueden haber heridas no quirúrgicas sucias. Por ejemplo, una amputación traumática. Me ha llegado varias veces. Amputación de dedos, ¿no? La moladora lo agarraba y se llevó los 3 primeros dedos. Pero es una cochinada, pues ¿por qué? Porque la moladora funciona con grasa. Una grasa negra, entonces todo está totalmente sucio, contaminado. Es una herida sucia. Un paciente que ha sido arrastrado, ahora que está de moda los choros, te agarran y te jalan con el carro y te arrastran una cuadra, ¿ya? Entonces se producen heridas sucias, no quirúrgicas. Entonces ese tipo de heridas hay que siempre tomarlo en cuenta porque son heridas que ameritan pues un tratamiento antibiótico especial. Acá tienen a las heridas limpias contaminadas, las heridas contaminadas, las heridas sucias. ¿Okay? Ahí está otra herida sucia, miren, una amputación de pie, traumático, ¿no? Horrible. Otra herida sucia. Otra herida sucia, paciente fistuloso, fistulizado. ¿Ya? Sí. Como ustedes comprenderán, tanto las heridas limpias como las sucias tienen un grado pues, de infección, de contaminación. Obviamente pues, la herida sucia tiene mayor probabilidad que se infecte que una herida limpia, 40% más, ¿sí? Que la herida limpia. También podemos clasificar a las heridas con o sin pérdida de sustancia. Entonces ahí se nos presenta un problema, porque por ejemplo en cara hay una herida y falta piel, falta tejido. ¿Cómo hacemos? Entonces ahí no le vas a afrontar los bordes, le dejas una cicatriz horrible, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí entra a tallar ya otra especialidad que se llama cirugía plástica. Entonces ahí entran los colgajos, los injertos, para poder mantener la estética del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de soluciones es manejo conjunto. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, miren una herida con pérdida de sustancia en la cara. Grande, ¿eh? Grande. Y algunas otras clasificaciones que no están muy de moda, por ejemplo, anatomopatológicamente, las heridas pueden ser clasificadas como escoriaciones. Por ejemplo, los arañones de gato son escoriaciones. Hay personas que tienen las uñas muy largas, ¿no? Y cuando arañan, pues, ¿no? Dejan unas heridas feas, son escoriaciones. Heridas punzantes, generalmente en medicina, cuando se realiza la punción pleural, ¿no es cierto?, para drenaje, esas son heridas punzantes. O las heridas que hacen los trócales en la paroscopía, son heridas incisas, heridas por objeto cortante, contusas por objeto contundente.
Heridas por proyectil, esas son las heridas de bala, heridas por proyectil de arma de fuego. ¿Okay? Y heridas producidas por animales venenosos, ¿no? Como por ejemplo ofidios, insectos. Ahí tienen todo tipo de heridas incisas. Este es importante, miren, que recibimos bastante la amputación, como les decía, ¿ven? La amputación traumática. Lo recibimos bastante en el hospital. También recibimos este tipo de heridas abulsivas. ¿Qué es una herida abulsiva? Una herida abulsiva es una herida contuso cortante con pérdida de sustancia. ¿Ok? Una herida abulsiva. ¿Ven? Que le han hecho acá como un colgajo. Así es. Esa es una herida abulsiva. Abulsión. Esas son las escoriaciones. Punzopenetrantes, cortantes, contuso cortantes, herida de bala. Ahí están las heridas de bala. Cuando se tienen pacientes con herida de bala, se tiene que identificar el orificio de entrada y el orificio de salida. Como el caso de Alan García, ¿no? Que fue a Casimiro Ulloa, ¿no? Ese tenía un orificio de entrada y tenía un orificio de salida. ¿Dónde estaba el orificio de entrada? En la región temporal derecha. ¿Dónde estaba el orificio de salida? En la región parietal izquierda. Se lo ha cruzado prácticamente. Entonces, es importante detectar cuál es el orificio de entrada, cuál es el orificio de salida. Generalmente los orificios de entrada son de bordes regulares, ¿no? Ovalados, ¿no? Ahí como ven. Y lo más importante es que presentan este halo oscuro alrededor de la herida que se llama tatuaje. Ese es el tatuaje. Ese es el orificio de entrada. En cambio el orificio de salida no, el orificio de salida es irregular, anfractuoso, no tiene tatuaje, es un orificio feo. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué es importante detectar los orificios de entrada y salida? Porque el cirujano tiene que ver qué región es la afectada. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con orificio de entrada en la región lumbar derecha y salida en el hipocondrio derecho, ya, pero me estoy dando cuenta que ahí lo probablemente lesionado es el hígado, la vía biliar, la vesícula, el riñón derecho, todas esas. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ubicar el orificio de entrada y salida para el trayecto del proyecto. Otro tipo de heridas, como les decía, las heridas producidas por mordedura de animal, perro, culebra, gato. Esto que ya casi no se ve, ¿no? Porque ya hay poco de esto, de afición a la tauromaquia, ya no se ve mucho, las cornadas. Heridas por empalamiento tampoco se ven ya un poco en las épocas del conde Drácula, ¿no? Se producían este tipo de heridas. Las abusivas sí que ya les mencioné. Las heridas de escala también. Estas heridas vemos frecuentemente. ¿Qué es un escala? Es una herida ubicada estrictamente en el cuero cabelludo, nada más, que compromete desde la aponeurosis epicraneana hasta la aponeurosis del hueso frontal. Ya abarca todos los planos. Se levanta así como un gorro, igualito. Ese es un escala. ¿Okay? Es una herida grande, que compromete todos los planos del cuero cabelludo. Se llama escala. Generalmente se sutura en dos planos. Amerita una sutura doble. ¿Okay? Es una escala, a eso se le llama escala. Hay heridas compuestas también con pérdida de sustancia, pero en estos casos la herida compuesta ya compromete músculos y tendones, por lo tanto compromete la función del miembro. ¿Okay? Raíz nerviosa, vasos, etc. Y las heridas complicadas, que son heridas ya viscerales, básicamente, que comprometen vísceras. Están las abulsivas. Cicatrización de heridas. Toda herida que se produce inmediatamente comienza a cicatrizar en una persona normal, salvo que tenga alteraciones. Por ejemplo, ¿quién? Los diabéticos. Los diabéticos no cicatrizan rápido sus heridas. Ahora les voy a decir por qué. Entonces, la cicatrización es un proceso que comienza inmediatamente a producir la herida. ¿Okay? ¿Y qué consiste en restaurar el tejido perdido? ¿Okay?
con otro tipo de tejido diferente, con un tejido fibroso.